Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que su palabra dé fruto en nuestras vidas y que abra nuestros oídos para escucharle. Padre, gracias por el poder que tiene tu palabra en nuestras vidas. Gracias porque tú no nos dejas iguales. Gracias que la verdad nos hace libres. Señor, bendecimos tu nombre y yo oro que abras nuestros oídos y nuestros ojos para ver la verdad de tu palabra, y Espíritu Santo, guíanos hacia Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos que tu palabra nos revele más de Cristo y poder enamorarnos más de ti. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a ir a un salmo muy conocido, probablemente el salmo más conocido de todos. Creo que es la porción bíblica más leída de toda la Biblia. O sea, de toda la Biblia, la parte que es más leída es el Salmo 23. Así que abre tu Biblia y vamos a meternos ahí. Solamente vamos a ver los primeros 3 versículos. Y hay tanta profundidad en este salmo, y para mí es un salmo muy especial porque durante 17 años, todos los domingos yo lo escuchaba. O sea, en la iglesia donde yo crecí en México, tenían la costumbre que al final de la reunión todo el mundo leía el Salmo 23 y se terminaba la reunión leyendo el Salmo 23. Entonces 17 años, domingo a domingo yo lo escuchaba. Y ¿sabes lo que ocurre cuando escuchas algo mucho? Como que ya empiezas a escucharlo en automático, ¿no? Como una canción que te pones muchas veces y ya, o sea, al final la escuchas, pero ya ni piensas en lo que dice esa canción. Pero a diferencia de una canción, la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios siempre nos habla. Y no importa cuántas veces has leído una escritura, la palabra de Dios siempre tiene una revelación, siempre tiene algo que Dios está soplando sobre ella y hablando a tu vida. Entonces vamos a creer que si tú, igual que yo, te sabes de memoria el Salmo 23 y a lo mejor lo has leído 1000 veces o lo has escuchado un montón de veces, vamos a creer que Dios nos va a hablar algo nuevo, que va a traer una revelación fresca y que va a hacer lo que Él quiere hacer hoy. Pues algunos creen que el rey David escribió este salmo en su vejez, y realmente pensarlo así tiene como una fuerza mucho mayor, porque sabemos que el rey David había pasado por todo tipo de etapas en su vida. Él no nació siendo rey. Sabemos los inicios, que él fue un pastor de ovejas, después fue ungido por el profeta Samuel, tuvo momentos de persecución, momentos donde tenía crisis familiares, momentos donde no tenía tanto dinero, momentos donde tenía mucho dinero, y pasó por muchas distintas etapas. Pero en este salmo es un resumen de, a lo largo de su vida, lo que él ha aprendido de Dios y cómo ha sido su relación con Dios, ¿no? Entonces, esas vivencias le llevaron a conocer a Dios profundamente. Entonces, a medida que vamos leyendo estos versículos, vamos a escucharlos desde un rey que ha conocido a Dios de una manera muy íntima y muy personal a lo largo de muchos momentos de su vida. El versículo 1, el Señor es mi pastor. La palabra hebrea para Señor, o la palabra la original, era la palabra Yahweh. Aunque no sabemos realmente cómo se pronunciaba, porque los judíos solamente usaban consonantes, porque ellos no querían usar el nombre de Dios en vano, de tal forma que ni pronunciaban el nombre de Dios. Entonces solamente usaban consonantes. En castellano las consonantes sería Y, H, W, H. Después se le añadieron vocales, se transformó a Yahweh. Luego se transformó, se españolizó al término Jehová, que seguramente si tienes la Reina Valera como yo, dice Jehová es mi pastor. Y luego las traducciones más modernas lo han traducido como el Señor, porque los judíos muchas veces, en vez de decir Yahweh decían Adonai, y quiere decir Señor. Pero ese término lo que quiere decir es el eterno, el que es y nunca deja de ser, el Señor que no fue creado, el autosuficiente, el Señor que existe por sí mismo, el Señor que creó todas las cosas. De hecho, en la versión francesa dice el eterno. Y a mí me gusta mucho pensar así, y tiene mucho sentido que el Salmo inicie así, porque tú no puedes conocer a Dios como tu pastor si primero no lo reconoces como Señor.
Si primero Dios no es para ti la autoridad en tu vida y no reconoces que Él es el eterno, que Él fue quien nos creó y no nosotros a nosotros mismos, entonces no podemos tener una relación como una oveja tiene con un pastor. Entonces Él tiene autoridad, ya que Él es el dueño de la tierra. Lo puedes leer en el siguiente salmo, en el 24, ya te dice desde el versículo 1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Él es el dueño del mundo, Él es el dueño de los habitantes del mundo. Por lo tanto es una mentira cuando piensas de yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy dueño de mis sueños, yo soy dueño de todo lo que... Eso es mentira porque no nos pertenecemos. La Escritura nos dice que Él es el Señor de la tierra y de los que habitan en la tierra. Entonces Dios no va a pastorear a alguien que no quiere reconocerle como Señor. Y eso ocurre, ¿no? Muchas veces queremos tener una relación cercana con Dios, queremos que esté cuidándonos, queremos que nos preste atención, que esté ahí, queremos el cuidado pastoral de Dios, pero no estamos dispuestos a reconocerle como Señor. No queremos la autoridad de Dios, no queremos gobierno de Dios en nuestra vida. Y si primero no damos ese paso de decir, Señor, gobiérnanos, reconozco que tú eres Dios, reconozco que yo solamente soy el creado, entonces no vamos a poder conocer el cuidado pastoral de Dios. Y David sabía muy bien cuando se refiere a Dios como pastor, sabía muy bien lo que decía, porque David también fue pastor de ovejas. Y a mí me sorprende que después de todo lo que vive David, ¿no? y finalmente llegó a ser un hombre de mucho poder, un hombre de mucha autoridad, el rey de todo Israel, un rey conocido a lo largo de muchos territorios, y delante de Dios él dice, yo toda esa autoridad y todo ese poder que tengo como rey, delante de Dios no es nada, yo solamente soy una oveja. Y al mismo tiempo es sorprendente que Dios, siendo el Señor eterno, el Señor que siempre ha existido, el que es y nunca deja de ser, el autosuficiente, es increíble que Él decide ser nuestro pastor y decide tener una relación tan cercana con nosotros. David dice, el Señor es mi pastor. Entonces está hablando de una relación personal de uno a uno. Y nuestra relación con Dios comienza reconociéndolo como Señor, pero enseguida esa relación se vuelve cercana. Entonces el Dios de toda la tierra decide tener una relación cercana contigo y tu caminar con Dios empieza pegado a Él. Eso quiere decir que no comienzas tu caminar con Dios lejos de Dios. Y para muchas religiones eso es algo muy difícil de entender, porque ven a Dios como alguien lejano. No ven a Dios como alguien que puede tener una relación contigo. Es alguien muy lejano, sí reconocen que tiene poder, sí reconocen que tiene autoridad, pero no le pueden ver como alguien que quiere pastorearte como un pastor con sus ovejas. Entonces, nuestra relación con Dios enseguida debe ser íntima y personal. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, esa escritura para mí es como el Salmo 23 del Nuevo Testamento, ¿no? Y Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En ese mismo pasaje dice, yo llamo a mis ovejas por nombre. Y eso es increíble. Para mí ha sido una de las mayores revelaciones que he tenido de Dios, que Él no nos ve como números, sino Él nos conoce por nombre y por apellido. Él sabe todo acerca de nosotros. ¿Sabes? Cuando nos olvidamos que Dios es el buen pastor que nos conoce por nombre, entonces el Evangelio se vuelve algo frío y distante. Y siempre que hablo con alguien en la calle o tengo la oportunidad de compartir el Evangelio con alguien que conozco, a mí me gusta anotar sus nombres, o cuando escribo alguna de las historias de personas con las que hablo en mi blog, siempre escribo el nombre de esas personas porque nunca quiero olvidar que Dios nos conoce por nombre. En las últimas semanas estuve hablando de hecho la semana pasada, el martes, con un chico que se llama Pedro Estefanel de Barcelona, vive en Madrid desde hace 5 años. Hace otras semanas, un mes más o menos, conocí un universitario en Sea Bermúdez, boliviano, que se llama Marcelo. Conocí a Tiago hace 10 días, un chico portugués al que conocí en la estación de Alcalá de Henares, la estación de tren. Y a mí me gusta anotar sus nombres porque
no quiero decir, ay, este mes hablé con 4 personas, con 5 personas, 10 conversaciones, oré por 5 enfermos. Nunca quiero que se vuelva algo distante y algo lejano y algo para ponerme méritos, sino quiero ver a la gente como Dios les ve, con nombres y apellidos, y Él conoce cada situación de la persona, y Él conoce su familia, y Él conoce el día que nacieron, les conoce desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre. Y nosotros tenemos que acercarnos a la gente con ese mismo corazón y nunca ver a las personas como números, sino como personas conocidas por Dios con nombre, porque Él nos llama por nombre. Y ese es el corazón de Dios, ¿no? No, alguien tan íntimo, alguien que sabe cuál es tu comida favorita y qué número calzas de zapato y cómo te gusta vestir y conoce todo acerca de ti, tus temores, tus pecados, alguien que nos conoce absolutamente al completo. Vamos a pasar al siguiente versículo. Sigue siendo el mismo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una declaración impresionante, es una declaración de fe, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Seguimos en el primer versículo. Y eso no significa, o sea, que nada te falte no significa que tienes lo que quieres cuando lo quieres y ya, ¿no? Quiero esto y lo tengo ya y lo quiero ya y ahora mismo. No tiene que ver con eso. Nada me faltará significa que todo lo que tú y yo necesitamos lo encontramos en Cristo. Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que necesitamos siempre es suplido en Cristo Jesús. De su plenitud, en otras palabras, la traducción original quiere decir de su provisión absoluta de todo lo que Él es, nosotros recibimos. Y Filipenses nos dice, todo lo que nos falta según las riquezas de la gloria en Cristo, Él va a suplirlo. Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta escritura para mí ha sido una de las que más me ha estado hablando Dios últimamente. Hace unos meses Britney todavía estaba embarazada. Y estábamos mirando, pues ya sabes, ¿no? Cuando te enteras que vas a tener un bebé, quieres mirar todo lo que necesitas y empiezas a ver qué es lo que tienes que comprar. Y era un sábado y yo estaba viendo cunas. Y estaba viendo así, pues, diferentes tipos de cunas y cuál era la que nos gustaba y así. Y me acuerdo que vi una cuna y dije, ¡qué bonita cuna! Y luego vi el precio y dije, ya no me parece tan bonito, ¿sabes? Y se quedó ahí. Y al día siguiente, domingo, venimos a la reunión aquí en Galileo y al final de la reunión Flores se me acerca y me dice, oye Mau, es que Nuria y yo tenemos la cuna de Darío que ya no la usa, ¿crees que os puede servir a vosotros? Y yo dije, pues sí, claro que sí, no tenemos cuna. Y yo le dije, bueno, pues ¿cuándo podemos ir a buscarla o así? Dice, no, yo la tengo en el coche, yo te la acerco a casa ahora salimos y te la llevo a casa. Y dije, wow, qué bien, ¿no? Provisión de Dios, me da una cuna, me la lleva a casa y cuando veo la cuna era la misma cuna que me había gustado el día anterior. Yo no me lo podía creer, o sea, son de esas cosas que no tienen sentido, que dices, ¿cómo puede ser que la cuna que me gustó, que ni siquiera se la pedí a Dios, Dios me la dio al día siguiente? Y Él conoce nuestra necesidad, las cosas que necesitamos, aún antes de que tú y yo se las pidamos. Y obviamente no significa que pidamos egoístamente, ¿no? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, nada me faltará, como te dije antes, no es de quiero tener todo en el momento que lo quiera para mí, para mis deseos, para mis caprichos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra necesidad. Y tiene sentido porque si tú reconoces a Dios como Señor, si tú tienes una relación íntima con tu pastor, entonces lo que tú pides es de acuerdo a su voluntad, porque estás caminando con tu pastor. Entonces no vas a pedir algo que Él no quiere darte. No vas, siempre va unido, ¿no? El Señor es mi pastor,
nada me faltará. No comienza nada me faltará y luego ya en el futuro dejaré que Dios sea mi Señor y luego ya en el futuro tendré una relación cercana con mi pastor. Entonces siempre tiene un orden. Cuando decidimos ir a Turquía el año pasado, sabéis que fuimos 3 meses y no teníamos, de veras, o sea, pensar en lo que tenemos que hacer no tenía sentido. Yo tenía que dejar uno de mis trabajos, teníamos que seguir pagando el piso aquí en Madrid, teníamos que pagar cosas, viajes, hospedaje allí, alimentación, o sea, eran muchos gastos. Mucha de la gente que fue ni siquiera tenían trabajo, algunos de los que vinieron, y no era algo lógico. De, bueno, pues igual no vamos a ir a Turquía porque hacen falta muchas cosas, pero sabíamos que Dios nos había pedido ir a Turquía, entonces en obediencia nosotros decidimos creer, pues vamos a ir, y fue increíble cómo Dios suplió, y ha sido increíble cómo Dios ha suplido después de que regresamos, y cómo Dios nos ha provisto mes a mes, y ahora en noviembre vamos a volver a ir a Turquía otro mes. Y sabemos, y cómo Dios ha abierto puertas y cómo vemos la mano de Dios ha sido increíble. En la versión original, el nada me faltará es un tiempo presente, es nada me falta. Y esa revelación es que sabes que con Cristo lo tienes todo. Y sin Cristo no tenemos nada, ¿no? Cuando el Señor es tu pastor, vives en un presente constante de nada me falta. Y te lo voy a explicar un poco mejor. ¿Qué significa eso de nada me falta? Vamos a ir a un evangelio en Mateo, capítulo 16, versículos del 5 al 10. Vamos a leer este pasaje y a lo mejor no lo entiendes muy bien, dices, ¿qué tiene que ver con nada me falta? Pero tiene que ver, ¿vale? Y te lo voy a explicar. Mateo 16, versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? Entonces los discípulos habían visto un milagro de multiplicación de panes y peces, no una vez, sino 2 veces. Fue un milagro tan sorprendente que en una de esas ocasiones la gente que vio ese milagro y que los que comieron querían coronar a Cristo. O sea, fue algo tan sorprendente que imagínate, este es Dios, este es el enviado, vamos a coronarle. Y Cristo sabía que ese no era su momento y huye y se esconde y se va, aunque eso es otra predicación. Pero vienen los discípulos después de todo eso y viene Jesús y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos piensan, Jesús nos está echando bronca porque se nos olvidó el pan. Está enfadado con nosotros, y lo que me sorprende es lo que Cristo les dice, y básicamente lo que les está diciendo es, ¿por qué piensas que no tienes lo que sí tienes? Físicamente no tenían el pan, pero Dios había multiplicado el pan antes, ¿sí o no? Tampoco antes tenían pan para alimentar a 5,000 y a 4,000, pero ¿lo tuvieron después, sí o no? Sí. Entonces, en ese momento, aunque Cristo no les estaba echando bronca, les dices, ¿por qué piensas que no voy a hacer lo que yo ya he hecho antes? Y sabes, muchas veces a ti y a mí nos ocurre lo mismo. Hemos visto la mano de Dios en momentos de nuestra vida, hemos visto la mano de Dios en otras personas, cómo Él ha obrado en algún familiar en tu casa o en algún amigo, en alguien de la iglesia. Viene Benji y nos cuenta su testimonio, viene alguien y nos cuenta de lo que Dios ha hecho. Y a veces nos acercamos con Dios y le decimos, Señor, es que yo no tengo esto. O dejamos entrar ese pensamiento en nuestra mente, decir, yo no tengo esto. Pero en realidad, en Cristo tenemos todo. Y en Cristo, todo lo que Él ha hecho es un testimonio de que sí lo va a volver a hacer. Y podemos estar confiados que nuestro pastor, si lo hizo una vez, todo lo que tú lees en este libro, cada uno de los milagros, cada uno de los aspectos de Dios, de las obras de Dios en este libro, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer.
Y a veces pensamos, no sé si Dios va a proveer para este mes. ¿Por qué no piensas, Dios proveyó para el mes anterior? Pues va a volver a hacerlo este mes. No sé si Dios quiere sanar a esa persona. ¿Dios ha sanado a personas? La Biblia dice que Dios anhela sanar. Pues sí, Dios sí quiere hacerlo. O no tengo la paciencia suficiente. La Biblia no dice que en el Espíritu Santo tenemos paciencia. Pues sí lo tenemos. Entonces, todo lo que está en estas escrituras son accesibles a nosotros por medio de Cristo. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él. Eso quiere decir que no necesitas nada más. Eso quiere decir que puedes caminar en un constante nada me falta. Y una cosa lleva a la otra. Así que cuando tú caminas en este constante y en esta declaración de nada me falta porque el Señor es mi pastor, puedes pasar al siguiente versículo que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la Nueva Versión Internacional dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Y esto lo vuelve a explicar Jesús en Juan 10, que es el Salmo 23 del Nuevo Testamento. Eso lo digo yo, no es teológico. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesús es la puerta, el acceso al reino de Dios. Él es la puerta de nuestra salvación. Entonces le reconocemos como Señor, Él es nuestro pastor y atravesamos por la puerta. Pero enseguida que atravesamos la puerta que es Jesús, entramos en descanso. Y eso es increíble. No entramos en un lugar de estrés, no entramos en un lugar de carga, no entramos en un lugar donde qué complicado es ser cristiano, no entramos en un lugar donde, no sé en lo que me he metido, ¿por qué tomé la decisión de seguir a Jesús? Qué horror, qué mala decisión. Lo primero que nos encontramos después de atravesar la puerta son pastos de descanso. Y dices, qué bien, ¿verdad? Porque he trabajado mucho este verano y toda la gente se ha ido de vacaciones por ahí, así que voy a darle mi vida a Cristo a ver si me da un descansito y me merezco unas vacaciones. Pero ese descanso no tiene que ver con descanso de actividad. ¿Sabes? No es que descanses de actividad. ¿Quién sabe que puedes irte de vacaciones y volver más cansado de lo que te fuiste? ¿Alguien lo ha experimentado alguna vez? Entonces, puedes estar en actividad y estar descansando en tu espíritu y estar desde un momento, desde un lugar de descanso. De hecho, cuando Dios creó a Adán, el trabajo no fue una maldición después de que pecaron. El trabajo era una bendición que Dios les dio cuando todo estaba bien. Y Él les dijo, tienes que labrar la tierra, te he puesto para que juzgues y seas Señor de todo lo que yo he creado. Y le dio trabajo a Adán y a Eva. Entonces el trabajo no es una maldición, es una bendición. Y cuando tú honras a Dios con tu trabajo, tú puedes hacerlo desde un lugar de descanso. Y Jesús te va a guiar por aguas de reposo. Entonces descansar en Cristo significa que tú confías que Él va a hacer las cosas. Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, cualquiera que sea nuestro trabajo, si tú no confías que Dios está detrás y tú no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo en vano. Entonces, el que edifica, el que está vigilando, cualquiera de las cosas que tú estás haciendo, dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y ahí hallamos nuestro lugar de descanso. Vamos a ver un poco más cómo entramos a este descanso de Dios, cómo podemos entrar en las aguas de reposo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estuvieron en el desierto. Pero la promesa de Dios no era que les iba a llevar al desierto a que pasaran el resto de su vida y ya. La promesa de Dios es, yo quiero darles una tierra prometida donde fluye leche y miel, donde es un lugar increíble, todo lo que yo quiero darles se encuentra del otro lado y quiero que vayan ahí. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con este pueblo que sale de Egipto, estaban siendo esclavos, estaban pasándolo mal
y Moisés les saca, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo leemos en Hebreos 3:16 en adelante. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, en el desierto el pueblo de Israel estuvo trabajando, ¿sí o no? No. Ni siquiera trabajaban por alimento, no estaban produciendo, no hacían su... O sea, dice la escritura que Dios en su misericordia hizo que las suelas de su zapato, de su calzado no se desgastara, el alimento se los daba a Dios. O sea, no era un lugar donde tú digas, uy, qué trabajo. Simplemente se movían de una tienda a otra tienda y así, dando vueltas. ¿Sabes? Estás en un círculo de no producción. En un círculo donde no haces nada con tu vida. Estás dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Dios te ha dicho, yo tengo una tierra prometida. Y el desierto, los que han estudiado las distancias, solamente les iba a tardar 40 días en cruzarlo. Y en lugar de 40 días, tardaron 40 años. Y obviamente la tierra prometida no era un lugar de vacaciones. O sea, tenían que pelear, tenían que echar a los que estaban ahí, tenían que empezar a producir, tenían que echarle ganas y ponerse en actividad. Pero Dios está diciendo, la tierra prometida es el lugar de reposo. El desierto donde no estoy haciendo nada es el lugar donde estoy, mi alma está inquieta y donde no estoy encontrando el descanso que da Dios. Y nos dice por qué no pudieron entrar al reposo. Y nos dice dos cosas. El motivo por el que no entramos en el reposo de Dios es incredulidad. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es desobediencia. Dios te ha pedido, haz esto, toma esta decisión, deja esa relación, deja ese trabajo, comienza este trabajo, háblale a esta persona. Y nuestra desobediencia y no hacerle caso a lo que Dios te ha llamado a hacer, crea en ti un estado de desierto, donde solamente estás dando vueltas en tu vida cristiana. Estás mal, sabes que algo no está bien con Dios, no sabes, no te has dado cuenta qué es. Dices, es que esta iglesia no me gusta, no estoy bien aquí. Te vas a otra iglesia, esta iglesia que mal, no me gusta cómo predican. Te vas a otra, alguien te trata mal, no te saluda, no tienen equipo de bienvenida y nadie te sonríe cuando llegas. Y siempre estás inquieto moviéndote de un lugar a otro, y nunca entras en las promesas de Dios porque no obedeces. Y la razón por la que no obedeces y por la que no obedezco es porque no confiamos que Dios es bueno y que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Confiar es darle el control a Él. Es decir, Señor, yo sé que lo que tú me has pedido a lo mejor no quiero hacerlo y no es algo que yo veo en este momento, pero confío que es mucho mejor de lo que yo pienso y te voy a hacer caso. Confiar en Dios es darle el control de cada área de tu vida. Eso es vivir por fe. Tú dices, es que llevo 6 años soltero, no sé si me voy a casar, veo aquí a todos los de amistad y la verdad es que no hay ningún hombre que me parezca que puede tener ahí, no sé, y empiezas a tener una relación con alguien que no es creyente. Y te metes en un lío y en una desobediencia impresionante. Y dices, es que Señor, es que estoy bien incómodo en mi trabajo y no me gusta y está muy lejos de mi casa y la verdad es que no me gusta. Y el Señor te dice, es que yo te llevé ahí porque quiero que seas luz en tu trabajo y quiero que seas mi voz en tu trabajo. Y en lugar de hacer lo que Él te ha pedido hacer, estás quejándote como el pueblo de Israel en el desierto y no accedes al descanso de Dios. Y en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a usar mi tiempo libre? Señor, ¿qué quieres que vea? ¿Qué quieres que lea? O sea, la Biblia nos enseña que el más mínimo aspecto de nuestra vida tenemos que hacerlo por fe. Todo lo que no procede por fe es pecado. Todo lo que no procede de confiar en Dios es pecado. Si tú tomas una decisión en la que no estás pidiéndole a Dios
permiso o no lo estás tomando en cuenta, estás actuando en desobediencia y estás actuando en tu carne. Y el problema es que vas a estar dando vueltas y algo que solamente te costaría 40 días, desierto tenemos que pasar, todos. El desierto está, o sea, no es algo que podemos saltarnos. Me encantó una frase que leí ayer que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, no dijo, yo soy el atajo. Y a veces queremos a Cristo como el atajo, ¿no? De, ay, así me salto todos los problemas y ya llego a la tierra prometida. Pero realmente el desierto todos tenemos que pasarlo y todos tenemos que andar ese camino. Pero si queremos salir de allí, tenemos que comenzar a hacer caso a lo que Dios nos ha pedido hacer. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el desierto llevas tu carga. En la tierra prometida llevas el yugo de Jesús, que es fácil. Cuando tú obedeces y le reconoces, o sea, el yugo es que, no sé si habéis visto un yugo, pero estás atado a la otra persona que lleva el yugo. Los bueyes de carga, ese es el ejemplo. Entonces, cuando tú estás atado a Jesús, significa que tú ya no tomas las decisiones, sino que dejas que Cristo tome las decisiones, y a donde Él te lleve, ahí vas tú, y a donde Él te pida que te muevas, ahí te mueves, y lo que Él te pide hacer, eso es lo que tú haces. Y tú rindes el control y dices, Señor, tú eres Dios, tú eres mi pastor, yo solamente soy oveja. Entonces, seguir a Cristo no es un peso, seguir a Cristo no es difícil. Sí hay que rendir el control, sí tienes que morir a ti mismo, sí tienes que renunciar a las cosas que Él te ha pedido que renuncies, pero una vez que lo haces, entras en un descanso. Y a veces somos tontos porque queremos dar vueltas en el desierto una y otra vez en lugar de entrar en las promesas de Dios. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Este es el último versículo que vamos a ver y espero que te dé hambre para terminar el Salmo tú en tu casa y meterte en profundidad en el Salmo. Pero este versículo, que es el versículo 3, dice, en algunas versiones dice, restaurará mi alma. En hebreo el término confortará o restaurará significa que Él vuelve al estado original las cosas y aún mejor que como estaban antes. En el caso de un pastor con su oveja, la imagen sería de una oveja que se escapa o que se pierde y el pastor va a buscarla y la vuelve a traer al camino. Esa sería la imagen. Y a mí me encanta que nuestro pastor no nos deja como estamos, sino que trae restauración, trae sanidad en cada área de nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. En este versículo se refiere a nuestra alma. Y el alma son nuestras emociones, el alma es nuestra mente, el alma es nuestra voluntad. ¿Y cuántos antes de Cristo vuestra alma estaba hecha polvo? O sea, yo pienso en cómo estaba antes de darle mi vida al pastor y antes de ser pastoreado por él. Y de veras, o sea, mi mente, dejaba que mi mente se fuera por donde quisiera. Yo realmente hacía honor a mi sangre mexicana de las emociones, y si me deprimía muchísimo, y si me emocionaba muchísimo, y un día estaba abajo y otro día arriba y otro día no sabía dónde estaba y hecho completamente polvo. Y viene Cristo, el buen pastor, y empieza a restaurar las cosas y las vuelve al estado original y aún mejor que el estado que como estaba antes, y empieza a traer sanidad. Y de repente, de veras, yo pienso en gente que tenía un rencor con la que no podía ni hablarme, y no era que yo me levantaba y dijera, ay, hoy voy a amar a esa persona, hoy me voy a esforzar por llamar por teléfono a esa persona, y no era un esfuerzo personal, era Cristo restaurando mi alma. Y un día me levanté y digo, ¿por qué tengo ganas de llamar a esa persona? ¿Por qué de repente amo a esa persona cuando tantos años he sentido todo lo contrario? ¿Por qué de repente esto que me gustaba y este pecado que me ataba ahora ya no me llama la atención como antes? O
O sea, mi voluntad empezaba a cambiar, mis deseos empezaban a cambiar, no por nuestro esfuerzo, no por lo bueno que soy yo, no por mis méritos, sino porque el pastor está restaurando nuestro ser y Él empieza a obrar en nuestras vidas de dentro hacia afuera y nos hace desear lo que Él desea. Y sabes, es bien fácil desviarnos, ¿no? O sea, las ovejas son tontas y es un perfecto ejemplo de cómo somos nosotros, que nos dejamos llevar así. Lo primero que nos llama la atención, vamos bien, ¿no? En el Señor, comenzamos con el Señor y el camino es angosto, lo sabemos, su carga es fácil y ligera. Pero vemos algo así que nos desvía la atención y ya como que te pierdes y empiezas a alejarte. Pero Él es tan bueno que no nos deja que nos perdamos. Si tú has dejado que Él sea tu Señor, si tú has dejado que Él te pastoree y le has entregado toda tu voluntad, todo tu ser a Cristo, nadie te va a arrebatar de su mano. Esa es la promesa que tenemos con nuestro pastor, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Isaías 35:8 me encanta porque dice, será llamado camino de santidad. No ese camino de justicia que habla el Salmo 23. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él, o sea, Dios mismo estará con ellos. Y dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por tontos que seamos, el que anda en este camino no se va a extraviar. No por nosotros, no porque nosotros sepamos hacerlo bien, sino porque tenemos un pastor que nos guía por sendas de justicia. Y estas sendas de justicia, estas obras que Dios hace en nosotros, esa justificación, ese estar bien delante de Dios, ¿sabes? Podría ser muy fácil y podríamos desviarlo y decir, pues mira, ahora como antes no hacía esto y como pude perdonar, me he hecho méritos para mí, ¿no? Digo, qué bueno soy, qué bien, qué majo es Mao, qué obra está haciendo Dios en la vida de Mao. Pero esto no es por amor de nosotros, sino por amor de su nombre. Dice, nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Toda la obra de santificación en tu vida, toda la obra que Dios está haciendo en tu mente, todo lo que experimentas de Dios, la provisión de Dios, cada cosa que Dios hace en nuestra vida tiene la finalidad de dar gloria a su nombre. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando la gente ve la obra de Dios en tu vida, es para que glorifiquen al Padre. Cuando la gente ve todo lo que tú estás haciendo, es para que el honor de Dios, el nombre de Cristo sea levantado. Y todo esto, cada cosa que hemos visto en estos 3 versículos, es una muestra de su gracia, una muestra de su amor, una muestra de quién es Él, el buen pastor, que Él es bueno. Empieza con su gracia, termina con su gloria, pero sabes que todo esto tuvo un precio. Y quiero leértelo en Juan 10. Vamos, Juan 10 es mi escritura alternativa. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tú puedes tener acceso íntimo con Dios porque Cristo entregó su vida voluntariamente. No es algo que de la nada pudimos tenerlo. Costó la vida del Hijo unigénito de Dios. Y a mí me encanta, dice Jesús, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad, porque os amo tanto, porque quiero que experimentéis vida en abundancia, porque quiero que entréis a la tierra prometida, porque quiero que la obra del diablo en vosotros, todo lo que él ha destruido, todo lo que él ha robado, yo quiero devolvértelo y aún más, y quiero que seáis un reflejo de la gloria de mi Padre y anunciéis este mensaje a todos los demás. Y dice Jesús, y tengo otras ovejas que están en otro redil, y también a ellas las voy a buscar. Y todos nosotros somos parte de esto. Entonces, si tú te has desviado, ¿por qué no vuelves hoy y te sueltas y dejas caerte en las manos de tu pastor?
en lugar de estar luchando por ti mismo. Si tú has intentado tomar el control de tu vida y tomar el control en áreas de tu vida, ¿por qué no confías que Él es bueno y que Él te va a dar descanso y le obedeces y dejas de ser incrédulo y tomas una decisión de seguirle con todas tus fuerzas? Entonces vamos a tomar esta decisión en nuestros corazones, vamos a ponernos de pie. Y vamos a creer que Él es quien dice que es. Vamos a creer que Él es el buen pastor, que no es alguien que va a robarnos, que no es alguien que va a destruirnos, que no es alguien que nos quiere hacer la vida más difícil, que no es alguien que quiere ponerte una carga difícil de llevar, sino es el buen pastor que te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti. Vamos a empezar a darle gracias ahí donde estás. Yo sé que muchos habéis tomado la decisión de reconocer a Dios como Señor y dejarle que pastoree tu vida, pero a lo mejor hay personas aquí que todavía no has tomado esa decisión, y yo quiero invitarte a que hoy sea el día de salvación en tu vida, donde hoy reconozcas que Dios es Señor, que tú solamente eres oveja y tomas la decisión de entregarle todo. Y para todos los demás que ya han reconocido a Dios como Señor, pero aún no tienes descanso y aún dices, es que mi caminar con Cristo parece más carga que descanso y no sé si hice lo correcto al decidir servir a Jesús, pues tu pastor te dice, obedéceme, confía en mí, yo te amo tanto, nadie te va a arrebatar de mi mano, yo voy a restaurar cada área de tu vida, confortaré tu alma, no dejaré que te pierdas, no dejaré que venga el ladrón y te mate. Padre, aquí estamos. Reconocemos que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, Señor. Jesús, gracias que tú eres el buen pastor. Gracias por las aguas de reposo, Señor. Yo oro por descanso sobre esta iglesia, Señor. Descanso en medio de la actividad, descanso en medio de nuestros lugares de trabajo, descanso en medio de que hacemos todo lo que tú nos has pedido hacer, descanso mientras traemos tu reino, descanso mientras te decimos sí, Señor. Señor, gracias, gracias, Padre.